Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. Entonamos el himno al trabajo, al servicio y acción comunal. Nuestras voces llenan el ambiente como premio a quien todo lo da. Desbordante los pechos de gozo, elevamos al cielo la voz, porque Dios y la patria coadyuvan, solidarios con nuestra labor. Estas notas inundan los pueblos y se siente el quehacer comunal. Solidarios, unidos y activos, los aciertos y triunfos vendrán. El dirigente abre camino hacia el logro de un futuro mejor, pues los bienes y obras se lograron con justicia, esfuerzo y razón. Los arpegios vibrantes del viento se acrecienten al himno escuchar y se colman las mentes de Estimados amigos, buenas tardes televidentes y radioescuchas, porque esa es una ventaja. Estamos en Radio Costa Rica, pero es radio con televisión digital, que es un nuevo complemento muy bonito que estamos utilizando aquí en Noche Comunal. Como todos los lunes, estamos aquí a las 6 de la tarde, agradeciéndoles a este servidor Luis Orozco, quienes habla, y les da la más cordial bienvenida a todas las personas que siempre se conectan con nosotros, los que comparten con nosotros este espacio lunes a lunes. Ya de mediados de octubre, cada vez estamos más cerca del fin de año, pasan los días, se habla de política, se habla de fútbol. Hoy juega la selección nacional un partido contra la selección de Nicaragua. Ya a las 8 de la noche, imagino que más de uno ya va a estar conectado de antes a sus televisores para ver ese partido. Y por qué no apoyar. Realmente la selección nacional es un fenómeno social que nos une. Lo hemos dicho algunos y lo hemos comentado. Ante tanta amargura que pasa en el país, delincuencia, accidentes, fallecidos, no sé, hasta mala política, como ahora vamos a conversar un poquito del tema de la política agraria, un poquito sobre todos esos temas. La selección nacional viene a ser como ese catalizador que nos permite o estar contentos o también terminar de amargarnos, ¿verdad? Porque hay algunos, pues obviamente quisiéramos que estuviéramos ya clasificados al Mundial, pero todavía no es así. Hay que lucharlo cada partido y nos volvemos todos técnicos de fútbol y deseamos estar en la cancha, pues eso nos permite unirnos. Hoy, ¿por qué no decirlo así? La selección es la que permite eso. Bueno, y ojalá a los que vayan a estar viendo, disfrutando en algún lugar, en sus casas o en algún local, que disfruten con tranquilidad, con paz. Y sobre todo, voy a decir algo que tenía guardadito por ahí. Recuerden que las estadísticas de las agresiones domésticas crecen cuando hay fútbol. Eso es algo que no está inventando Luis Orozco, sino que ya es una estadística que existe. El INAMO ha trabajado en eso, las mismas autoridades lo han dicho. Y queremos, por medio de este programa, que es previo a ese partido, ojalá que ustedes, amigos comunalistas, lleguen esta voz. No hay que ser violentos, no hay justificación para la violencia intrafamiliar, así que si va a disfrutar del fútbol, disfrútelo. Si la selección no le fue bien, pues sus frustraciones puede canalizarlas por otro lado, pero no
maltratando a las personas que están con usted a su alrededor. Bueno, sin más que tratar, quiero darle la bienvenida a nuestro compañero Daniel Quesada, que siempre está por aquí. Recordarles que este es un espacio de la Federación de Uniones Cantonales y Zonales de San José, pero que siempre nos gusta llenarnos la boca de decir, nos ven en casi todo el país, nos escriben de casi todo el país, desde pueblitos pequeñitos hasta cantones centrales, nos escriben las organizaciones, ahí los seguidores siempre están con nosotros, y es gracias a esta tecnología el poder cada uno de nosotros estar en algún lugar y podernos comunicar por este medio, ¿verdad? Que es no como antes, que había que ir al estudio y ahora precisamente hoy que tenemos de invitado a don Bruno, que es una persona que hoy nos va a conversar sobre un tema bastante interesante que ya Daniel anunció la semana pasada, don Bruno Jesús Coto Barbosa, él es una persona que, pues, ¿cómo le dijéramos? Maneja varias camisetas, ¿verdad? Don Bruno, que yo creo que ya lo tenemos por ahí conectado, porque don Bruno me decía, bueno, vamos a hablar de política, vamos a hablar de economía agrícola, vamos a hablar, no sé, de otras cosas. Y qué rico tener un invitado con este conocimiento, porque la idea es aprovecharlo. ¿Por qué? Porque este espacio también es un espacio de aprendizaje para los comunalistas. Aquí no es venir a hablar solamente de qué se hace, que si el movimiento, que se aquí, que allá. Aquí se tocan temas importantes, que todos son importantes, pero que cuando se trata de aprender, aprendemos todos. Y para eso, pues obviamente hoy don Daniel, gracias, hizo la coordinación con don Bruno, ¿verdad? Y que ahora, pues, como siempre he utilizado, a mí no me gusta llenar de atestados al invitado, me gusta que el invitado nos cuente quién es él, ¿verdad? Para que se sienta esa identificación. Entonces, primero que todo, bueno, agradecerle también a un Andy Torres, que es el que hace posible ahí que ustedes reciban la señal. No sé si, bueno, ahí está don Daniel. Daniel, muy buenas tardes. Si ya estás, me pareció que ya estás ahí conectado. Buenas tardes, Daniel. ¿Qué tal, Luis? Gusto saludarlo a usted y a Andy Torres allá en los controles del medio. Muchas gracias al compañero Bruno, líder sindical, líder del sector agrario, poeta, escritor, músico, es un gran artista de todo eso, ¿verdad? Bueno, hoy de verdad que muy motivado porque hay un gran movimiento en la Asamblea Legislativa con relación al tema de la producción del arroz. Y estaba ahorita hace unos momentos viendo una nota, una carta del gobierno, donde le comunica a los arroceros que por el año ya no les va a comprar más arroz, que no hay plata y que hay mucha producción. Lo cierto es que hay una nota del gobierno hoy comunicada oficialmente a los productores del arroz que apenas somos el 15%, ¿verdad? Del arroz que consumimos en Costa Rica es el 15%, el 85% viene fuera del país. En esto uno puede hablar y también hablar en general de todo el tema agrícola, ¿verdad? Pues vamos a la feria a comprar el tomate, el culantro, la cebolla, pero no sabemos las dificultades, la llamada política, la ruta al arroz del gobierno, y en fin, estamos en campaña electoral. Este es un tema posiblemente que los candidatos tendrán obligatoriamente que hablar y Bruno pues es una persona involucrada a los sectores productivos y creo, Luis, que nos va a hacer mucho aporte, así que más bien yo te dejo ahí con Bruno. Y aquí estoy en la retaguardia por cualquier ayuda, Luis, que usted necesite, porque este muchacho es muy terrible, ¿verdad? Entonces, si usted necesita una cooperación, aquí estoy atrás para salvarlo. Adelante, compañerito. No, Un no, abrazo no, a todos los compañeros y compañeras. no, no, gracias Daniel, ¿no? Y aprovechar, porque realmente a veces hablamos de 55 minutos y se va rapidísimo. Bienvenido, don Bruno, qué gusto tenerlo aquí en Noche Comunal, compartir con usted, bueno, y vamos, como dice Daniel, a conversar de algunos temitas. Así es, Luis, para mí es un placer muy grande realmente estar acompañándolos a ustedes aquí en Noche Comunal, porque realmente que dirigirse a la dirigencia comunal de este país es un privilegio muy grande. El dirigente comunal no es solamente dirigente comunal, es también
profesional, es también ama de casa, es también agricultor y está involucrado en muchísimos temas más allá de solamente el trabajo específico que realiza dentro de su organización, dentro de la asociación de desarrollo a la que pertenece. Así que hablar de estos temas tiene que ver con todo lo que nos involucra y nos afecta como país en un ámbito político nacional, y hablar de agricultura no es solamente hablar de los problemas específicos que padece el productor, el pequeño productor agropecuario, que ciertamente son de mucha relevancia, sino que tienen que ver con la estructura del país, con la estructura productiva y económica. Así que muchas veces cometemos el error de pensar el tema agropecuario allá como un tema lejano que afecta específicamente a los que están en una parcela sembrando, y que a mí, consumidor en la ciudad, o que a mí, profesional en un sector, en una zona franca, por ejemplo, no me afecta. Cuando la idea, precisamente lo que vamos a conversar en el programa de hoy, es entender la agricultura nacional como parte de un modelo productivo nacional mucho más amplio, y cómo eso que está pasando en el surco también me afecta a mí, en una empresa, en una oficina, en una organización, en el sector público. Entonces, un poco por ahí quiero que verse la conversación que vamos a tener el día de hoy. No, definitivamente, me parece a mí que bueno, una de las cosas es que usted puso en el tapete el tema, ¿verdad? Y es un tema que se las trae, porque como le digo, incluso este servidor también le gustaría aprender un poquito, porque a veces no manejamos, ¿verdad? Esos términos. Dice Daniel, de, no, uno lo que va y si compra y no sabe cómo funciona, cuál es la dinámica de cómo funciona esto. De hecho, es un poquito porque la idea es hablar sobre el mercado de agroalimentario, ¿verdad? Que es todo un tema. Yo por lo menos, aunque no conozco mucho la materia, sí sé y he escuchado a personas que se dedican al agro decir que por lo menos en esta administración, este gobierno no ha sido, digamos, como eh, no ha protegido esos intereses, ¿verdad? No ha sido solidario con el productor nacional. Bueno, yo sé si tal vez me estoy yendo por otro lado o usted me va corrigiendo, Bruno, pero si dice, bueno, no hemos sentido, ahora la noticia que daba Daniel, y otros dicen, no hemos sentido el apoyo de este gobierno. Yo no sé si recuerdo mal, pero allá en la época del 86, 90 había una subvención también para ayudar al agro. Después de las emergencias supuestamente había que también meterles el hombro, pero resulta que no fue tal. Creo que el sector de Cartago fue uno de los más afectados y los agricultores han dicho, aquí tuvimos que sobrevivir a nuestra cuenta, el gobierno no sabe lo que es, como en otros países, una política solidaria hacia el agro. Entonces, no sé, más bien usted nos va indicando, don Bruno, y con mucho gusto ahí vamos llevando la conversación. Bueno, efectivamente, en este programa vamos a conversar un poquito de cómo la política agropecuaria tiene que ver con la política nacional. Vamos a ver, yo soy economista agrícola, esa es mi profesión. La economía es una ciencia social, y como tal se sirve de ciencias absolutas como lo es la matemática, como lo es la estadística, para establecer conclusiones, para establecer hipótesis sobre cómo se administran los recursos en un país. Ciertamente es una ciencia que tiene que ver con números, pero muchos economistas y economistas agrícolas caen, por decirlo así, en la tentación dentro del gremio nuestro de creer que la economía es una ciencia exacta, cuando no es así. La economía es una ciencia social, a pesar de que se sirve de los números, y por lo tanto está influida por posiciones valóricas, por posiciones éticas. Entonces no podemos pretender que el establecimiento de las medidas de política económica en un país dependan únicamente de aspectos técnicos, porque no es así, esa no es la realidad. Las decisiones de política pública en materia económica y en materia productiva dependen también de aspectos de decisión política. Y esos aspectos de decisión política tienen que ver con posiciones sociales y con posiciones doctrinales, ideológicas. Me voy un poquito para atrás, digamos, para el aspecto filosófico, no para complicar la conversación, sino como para enmarcar un poquito de qué es lo que vamos a hablar. Existen en economía básicamente dos posiciones. Una posición que plantea que lo que los políticos tienen que hacer es eliminar todas las intervenciones estatales en la economía, para lograr que de ese modo
los mercados de productos, incluidos los mercados de alimentos, se regulen por la oferta y la demanda. Y entonces que los sectores que son menos eficientes en la producción de un alimento o de un producto vayan progresivamente saliendo de ese mercado y que ese mercado vaya siendo acaparado, digamos, por los sectores que son más eficientes y más productivos. Eso tiene como resultado, entonces, que tenemos precios, en la teoría, más bajos para el consumidor, porque vamos a dejar en el mercado aquellos actores que son más eficientes, que trabajan con menos costos en su estructura productiva. Por el otro lado, tenemos otra posición dentro de la economía, dentro de la cual yo me inscribiría, que pensamos que, bueno, que las decisiones que se toman en materia de política productiva tienen que tomar en cuenta no solamente aspectos estrictamente numéricos, ¿verdad? Precios, costos, sino también variantes de tipo social. Es decir, tomar en cuenta todo lo que se llaman las externalidades sociales del proceso productivo. ¿Por qué? Porque hay elementos que no son fáciles de cuantificar. Y específicamente en el caso de la producción agropecuaria, sin duda, tenemos una variable humana que es lo que hay que conversar. El impacto del sector agropecuario en el empleo es muy significativo, porque el sector agropecuario, así lo establecen las estadísticas, genera una cantidad muy significativa dentro del empleo nacional, a pesar de que no es el sector más productivo a nivel de ganancias, a pesar de que no es el sector que tal vez paga los salarios más altos, pero es un sector que nos garantiza un nivel de empleo, especialmente dentro de las zonas periféricas del país, lo que son la región costera, la región norte, la región sur, y que por lo tanto eh, son importantes desde un punto de vista social. Ahora, si nosotros prescindimos de la producción agropecuaria, ¿cuál es la política país que vamos a establecer para poder ubicar laboralmente a toda esta gente que se queda desempleada? Y ahí es donde tenemos que comprender el impacto de la política agropecuaria en la política nacional y en las otras áreas de la vida nacional. Por ejemplo, cuando tenemos un impacto a la producción nacional, como lo es, por ejemplo, este caso de la ruta del arroz, ¿cuántas personas se quedan sin trabajo? ¿Cuántas personas tienen que migrar al área metropolitana, donde existen déficit de vivienda, donde existe déficit de empleo? ¿Y cuántas de estas personas inclusive podrían llegar a situaciones de desempleo prolongado y de tener que ver cómo sustentar a sus familias, inclusive a través de medios de facto, ¿verdad? Inclusive a través de, lamentablemente, de incorporarse a organizaciones delictivas? Entonces, cuando ponemos este tipo de cosas en perspectiva, es cuando nos damos cuenta de que hablar de política agropecuaria no es solamente hablar de el tema de los fertilizantes y hablar el tema de los precios en las ferias, sino que es realmente hablar de los grandes temas que definen la vida nacional: seguridad, comercio, economía. Todo está permeado por el desarrollo de la producción nacional. Don Bruno, yo creo que, bueno, vamos a ver, sí, sí, es curioso porque sí, efectivamente, nosotros tendemos a creer cuando se habla de algún tipo de, por ejemplo, el término economía agropecuaria, de simplemente es algo, como dice usted, como que uno ve números, ¿verdad? O se imagina números, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con economía. De hecho, por mi profesión como comunicador, cada vez que se hablaba algo de economía era vea números. Sin embargo, algo que aprendí, porque lo mío no era una carrera meramente de periodismo, sino que yo lo veía desde la parte social. Todo tiene que ver y todo tiene una repercusión. Sí le digo que es un panorama bastante crudo lo que usted menciona, pero
que es una realidad, ¿verdad? Que eso es igual como cuando nos falta la educación, que si no hay educación, que es el primer eslabón, menos la educación, el apoyo al empresario, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso va llevando a que la persona esté mejor y no tenga que buscar hasta eso que usted dijo, organizaciones delictivas para ver en qué, cómo lleva el sustento a sus familias. Eso en casos, digamos, en algunos otros, pues caer en otro tipo de malas prácticas, por decirlo así, o malavidas para poderlo hacer. Pero, ¿cómo hacer? O sea, yo me quedo con una pregunta, me quedo con esta pregunta. Yo he visto que esto es un mal de años. No, esto no es de ahorita, ni de un año, 2 años, 3 años, sino que eso viene de más atrás. ¿Cuándo empezó a fallar esa política, digamos, en nuestra sociedad? Porque, no sé, yo recuerdo de niño que como lo que le digo, yo escuchaba que había incentivos, que la gente trabajaba el campo, que los productores podían trabajar mejor, no había tanta competencia de la importación, ¿verdad? Abriendo mercados, ya sean chinos o asiáticos principalmente, pero usted me corrige. ¿Cuándo empezó este cáncer? Perdóneme la palabra que utilizo, pero este cáncer, ¿cuándo empezó? Bueno, es que eso que define usted como un cáncer, para otras personas ha sido una bonanza. Entonces Mm. ahí es donde las decisiones de política Pero económica no a son muy pocos. simplemente técnicas. Ajá. Así es, con unos pocos lo interpretan como una gran bonanza. Entonces ahí es donde no podemos ser tan inocentes en cuanto a decir, no, es simplemente una decisión técnica. No, hay una intencionalidad política detrás. Ujú. Vamos a ver. Costa Rica pasó de un modelo de sustitución de importaciones en donde el Estado costarricense, a través de la Banca Nacional, a través del Departamento de Cooperativas del Banco Nacional, que luego se convirtió en el Infocop, a través del Banco de Costa Rica, a través del Banco Popular, tenía una política de crédito y donde además el Estado invirtió en el desarrollo del agro nacional, con el ITCO, que luego se convirtió en el IDA, por otra parte, con el desarrollo de los programas técnicos de extensión del Ministerio de Agricultura, y tuvimos un desarrollo de la producción nacional. A partir de los años 80, pues se viene el llamado ajuste estructural, donde pues lamentablemente hubo que cerrarlos. No estoy diciendo que esa fue una política perfecta, se cometieron errores muy graves, errores que fueron onerosos para el país. Eh, yo no estoy diciendo que hay que volver a un sistema donde todo sea subsidiado, donde el Estado tenga que tener una intervención excesiva en el mercado agropecuario, como lo fue en la época de los estancos del Consejo Nacional de la Producción. No estoy diciendo eso, pero sí es una realidad que a partir de los años 80, con los programas de ajuste estructural, pues el país empieza a orientar su mercado hacia este, hacia el mercado externo, ¿verdad? Hacia la recepción de importaciones. Sin embargo, todavía en los años 80 y 90 teníamos una palanca, digamos, de política pública que era la política arancelaria. El Estado tenía la capacidad, o tiene la capacidad, de decir hasta cuándo se establecen cuotas de mercado para proteger a la producción nacional y hasta cuándo se declara, por ejemplo, que hay un desabasto en el arroz, o en los frijoles, o en el azúcar, y entonces permitimos una entrada de importación con aranceles más bajos o con aranceles cero. Es decir, los aranceles se convierten en una herramienta de política nacional. ¿Cuándo se produce, desde mi punto de vista, el declive definitivo? Hace 20 años, en el momento en el que aprobamos el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos. Esa gran discusión nacional que se convirtió en un referéndum de sí o no, en donde prácticamente nos dividimos en mitad y mitad como población nacional, y una mitad y un poco más de la población pues decidió que Costa Rica se encaminara en el mundo del libre comercio, en el mundo de los aranceles cero. Esta fue pues una política que fue impulsada desde, desde los mercados internacionales. A partir de ese momento, Costa Rica ha firmado una enorme cantidad de acuerdos de libre comercio que básicamente lo que hacen es limitar la posibilidad del país de establecer una política de aranceles para proteger su producción nacional. Han pasado 20 años, ya ha llegado un momento de evaluar si esa política resultó o no resultó exitosa para los objetivos
país de desarrollo social, y justamente en este momento está en la palestra pública, y aquellos que quieran aprender del tema pueden visitar, por ejemplo, las redes sociales de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria. Está haciendo unas publicaciones muy interesantes al respecto de un tratado que se está actualmente negociando en el país, que es el Tratado Transpacífico, el llamado TPP o Acuerdo de Comercio Transpacífico, que es un gran tratado comercial que va a incluir básicamente lo que se conoce como los tigres asiáticos, Filipinas, Indonesia, Vietnam, que son países pues con una población infinitesimalmente mayor a la de Costa Rica y con una productividad muy alta en granos básicos y en otros productos alimentarios, carne, etc. Yo les invito un poco a conocer sobre este tema porque me parece que va a ser uno de los temas que vale la pena posicionar en esta campaña política y consultarle a los candidatos presidenciales cuáles van a ser y a los candidatos a diputados sus posiciones en torno a estos nuevos grandes tratados comerciales, porque de eso va a depender, pues, desde mi punto de vista, la posibilidad de tener o no como país aspirar a seguir teniendo una producción agrícola soberana o no, o simplemente como país renunciar a eso y decidir dedicarnos a otros sectores, a los servicios, al comercio, y renunciar a tener una producción agropecuaria soberana, porque sí, yo entiendo que es importante la tecnificación, que es importante el desarrollo de productos alternativos, que es importante usar drones, agricultura inteligente, fertilizantes más eficientes, agroquímicos más eficientes, pero seamos realistas. Es imposible que como país podamos competir en arroz, en frijoles, en azúcar, con China, con Vietnam, con Filipinas, simplemente por un tema de economía de escala, de cantidad de población, de cantidad de territorio agrícola disponible. Ahora bien, es muy Perdón, interesante porque perdón, desde doctora. hace muchos años, sí, Sí, perdón, es Luis, que o tal vez ahí antes de darle a Daniel un chance, yo a ver si lograron entender. Hace 20 años, cuando usted nos dijo, ya es hora de una evaluación, se está trabajando en ese tratado, pero no sé si será que no estoy enterado o no estamos enterados, pero no existe esa evaluación de los tratados de libre comercio. Esos que lo que hicieron fue precisamente ponernos a competir contra gigantes y que ya lo sabíamos. Esa es la primera. O sea, usted nos está hablando de un tratado sin haber evaluado las consecuencias de los que ya tenemos, ¿verdad? Eso es una. Y la otra es, ¿por qué no trabajar o por qué no hay una intención de trabajar en un tratado que nos permita aprender y utilizar tecnologías exteriores, pero no venir a sustituir la producción nacional por una producción extranjera, ¿verdad? Entonces, porque me quedan esas dos ahí como interrogantes. este, Sí, Daniel. que Bruno te responda, porque para no acumular algunas preguntas, Ah, yo tengo listo, otras listo, listo. ahí, solo que tengas en cuenta que hay gente ahí con preguntas, comentarios, Ahorita, ahorita vamos entonces, a los saludos. pero Perfecto, Daniel. Que Bruno termine ahí con lo que vos planteaste, después yo tengo unos temas ahí, dale Bruno. sí, sí, efectivamente, para cerrar la idea, desde hace varias décadas el desarrollo agropecuario del país se enfocó en las exportaciones, básicamente de dos productos. Primero el banano y en los últimos años la piña. Básicamente nos hemos dedicado a producir en toda la zona costera banano y piña para el mercado internacional. Esa evaluación que usted dice, Luis, a nivel nacional, efectivamente yo considero que no se ha hecho y que tampoco los actores políticos que están participando en la discusión electoral lo están haciendo, pero sí hay una evaluación mucho más fuerte y más significativa a nivel internacional de las políticas de libre comercio. Y le voy a decir cuál es: las políticas del presidente Trump en los Estados Unidos. Después de muchas décadas de que Estados Unidos se convirtió en el líder a nivel mundial, impulsor de los acuerdos de aranceles cero, ahora el presidente Trump toma una decisión política totalmente contraria y empieza a interponer aranceles a todos los países del mundo prácticamente para proteger su producción interna.
a nivel agropecuario y en otros sectores. Entonces, sin duda es interesante que si el presidente del país más poderoso económicamente del mundo está haciendo una evaluación y un cambio de rumbo en cuanto al manejo de la política comercial y de la política agropecuaria, entonces nosotros que ciertamente siempre hemos sido un país pues muy cercano a las determinaciones de los Estados Unidos por un tema de relaciones geográficas y de relaciones históricas muy conocidas, es interesante que no nos hayamos visto hasta el momento influidos por esta nueva tendencia de manejo de las relaciones comerciales que está en cierto modo popularizando el modelo de gestión que está teniendo el presidente Trump en los Estados Unidos. Daniel, que estás por ahí, sí, para ahorita dentro de un ratito ya saludar a los que No, nos están ahí no, siguiendo. tal vez aprovechar, digamos, a Bruno. Bueno, Bruno es allá del pueblo suyo, donde Tabar se demora, Corralar, Palmichal. También. Qué bueno, qué Sí, sí, por bueno. eso por eso lo tenemos aquí, güey. Qué bueno, los tres somos de esa zona, Este, Bruno, tal vez si hablas un poquito de, solo como cultura, para los líderes comunales aquí, ¿qué son los aranceles? ¿Qué es los aranceles? ¿Qué se entiende por un arancel? ¿Verdad? Segundo, si puedes explicar un poquito ese transpacífico, la gente cree que es así como un bote, ¿verdad? Como una lancha ahí, ¿verdad? Como que pudieras explicar. Y nosotros vamos a entrar a una campaña política, ¿verdad? Y vamos a tener, y ahí tengo tres candidatos tocándome la puerta ahorita para ver si le damos la adhesión. ¿Qué crees vos desde tu experiencia? ¿Cuáles deberían ser nuestras preguntas a esos candidatos que hoy nos están tocando la puerta en este tema agrícola? Porque quisiera un poquito comentar muy rápidamente qué es un arancel, esto del Tratado Transatlántico, y hoy que nos están tocando la puerta, ¿cuáles serían las preguntas que vos crees que deberíamos hacerle nosotros a los candidatos? De acuerdo. Ok, vamos a ir entonces didácticamente. Punto número uno, ¿qué es un arancel? Un arancel es básicamente un impuesto al producto importado. Entonces, si el país produce el saco de arroz en 10,000 colones y, por ejemplo, Vietnam o China producen el saco de arroz en 8,000 colones, entonces el país le establece un arancel, digamos, de un 20%. Ese arancel permite que el saco de arroz chino o argentino o vietnamita entre al país y tenga que pagar los 8,000 colones del costo más un 20%, 10,000 colones. Entonces, que ese saco de arroz valga, cueste al público lo mismo que cuesta el arroz producido en el país. Los economistas de pensamiento liberal consideran que eso es algo terrible, porque se está obligando al consumidor a pagar el producto más caro, digamos, el producto al mismo precio al que lo producen los agricultores nacionales, pudiendo pagarlo más barato, y que eso es un castigo terrible al bolsillo del consumidor. Lo que se les olvida a los economistas liberales es que ese excedente, digamos, esa diferencia en el precio que pagamos al productor nacional nos ahorra una inversión país muy grande o problemas país muy serios que son los que sobrevienen cuando simplemente prescindimos de ese sector económico, que es entonces toda la gente que se queda sin trabajo y que tiene que emigrar a las ciudades con todo el costo social que eso implica. Entonces, ahí es donde la política arancelaria se vuelve importante, porque cuando tenemos aranceles cero, simplemente los productos importados ingresan sin ningún tipo de impuestos. ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos aranceles cero? Los productores nacionales de papa, de arroz, de frijoles, de cualquier producto,
no solo agropecuario, inclusive pantalones, productos manufacturados, simplemente no pueden competir y empiezan a quebrar. ¿Y qué es lo que pasa? Se produce desempleo, se producen conflictos sociales y ese es un costo que al final se puede medir económicamente, pero no es tan sencillo. Y ahí es donde a los economistas liberales se les olvida calcular cuáles son los costos país que tenemos que pagar por sacrificar el empleo que se genera en estos sectores que son, entre comillas, menos eficientes o menos productivos que simplemente dedicarnos a importar los productos del extranjero. Eso es básicamente la función social de los aranceles. Es un impuesto, por decirlo así, que permite equiparar los precios del producto importado con el producto nacional según la conveniencia y los intereses del país. Un impuesto que se puede subir o bajar dependiendo de los intereses del país. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando firmamos un tratado de libre comercio, básicamente lo que hacemos es como país amarrarnos las manos, amarrarnos un mecate por nuestros propios medios y comprometernos ante la Organización Mundial del Comercio a no utilizar los aranceles. Entonces perdemos una capacidad de política soberana por simplemente pues dedicarnos a importar los productos más baratos, aún con el riesgo de que eso provoque una crisis de desempleo muy grande en el país. Entonces, bueno, al final tenemos producto más barato, pero tenemos una masa de desempleados que no tienen salario, entonces, ¿de qué les sirve que el producto sea más barato si igual no tienen salario y no lo pueden comprar? El Tratado Transpacífico es un tratado comercial de libre comercio que involucra a todos los países de la cuenca del Pacífico. Se llama Transpacífico porque involucra los dos lados del océano. Entonces, de este lado tenemos Costa Rica, Perú, Colombia, Chile, México, y del otro lado tenemos Vietnam, Filipinas, Indonesia, Corea, Japón, eh, y básicamente es un acuerdo que sí es bastante amplio. Yo les recomiendo eh, buscar más información sobre el tema. Como les digo, la Cámara de Agricultura y Agroindustria está muy preocupada por los efectos que va a tener este acuerdo y sin duda me parece que es uno de los temas, ya yendo a contestar la tercera pregunta, que tendríamos que preguntarle a los candidatos presidenciales directamente si están o no están de acuerdo con este acuerdo comercial y con otros acuerdos comerciales que están sobre la mesa. Y mi pregunta para los candidatos presidenciales sería una muy concreta. Sería, bueno, señor candidato, si usted está de acuerdo con que Costa Rica suscriba estos nuevos tratados comerciales, bueno, entonces, ¿cuál va a ser sus acciones concretas? Y no habladas, sino sus estrategias y acciones concretas para mitigar el efecto país que se va a tener con la destrucción de estos sectores productivos, concretamente con el desempleo y la posible situación de inseguridad y de delincuencia que se va a generar con una masa de personas desempleadas y lamentablemente con un bajo nivel de calificación técnica que van a tener que emigrar a las ciudades y que se van a encontrar con una situación donde no hay vivienda, donde no los van a contratar y donde ante una situación de hambre, pues bueno, usted busca maneras legales o ilegales de alimentar a su familia. Entonces yo le preguntaría a los candidatos, bueno, si usted está de acuerdo con que el país se meta en estos tratados de libre comercio a nivel multilateral, entonces, ¿cuál va a ser la medida de mitigación que usted va a tener de manera concreta con todos estos peones agrícolas que se van a quedar sin trabajo en cuestión de pocos meses? Perfecto, no, yo creo que es muy claro, Bruno, la pregunta que hay que hacerle a esos señores que quieren llegar a la presidencia de la República. Y le aseguro que más de uno, si no se le pregunta, ni siquiera toca el tema. O cuidado, me atrevería a decir, con todo el respeto, yo creo que no lo conocen, ¿verdad? No, porque ahora van a estar centrados en el tema de la seguridad y tirándole al actual gobierno, etcétera, etcétera, pero cuando se les habla de algo tan delicado como esto, pues yo creo que más de uno nos va a quedar debiendo ahí, pero está bueno, señores,
comunalistas. Ahí don Bruno nos está dando el consejo, cuál es la pregunta específica que hay que hacerle. Daniel, tenemos ahí, vamos a leer Perdón, unos y es saludos un como de tema que costumbre. vincula agricultura con Sí, seguridad, o sea, directamente claro. vincula agricultura con Sí, en el seguridad término pública. global de seguridad hay que verlo, pues, tiene que verse desde ese punto de vista, no verlo como que es nada más el tema de tener policías o no, es que estamos hablando de temas que es en el concepto amplio de la palabra. Pero bueno, es parte de esas debilidades que a veces notamos en el montón de candidatos a la presidencia que no manejan eso, ni a las diputaciones también. Muchos hablan, pero al final, como dijo usted, no me diga el discurso, dígame las acciones claras que vamos a tener para solucionar ese problema. Don Francisco Vargas, ahí nos está conectadito hace rato, dice, también me preocupa, vamos a ver, por aquí está, don Francisco me disculpa porque yo creo que se nos fue unos mensajitos por ahí, dice, también me preocupa mucho escuchar a los señores productores eh, de no explican frente a los productores que nos explican frente a la Asamblea Legislativa que a veces producir un saco de arroz cuesta 25.000 colones y lo tienen que vender a un precio más barato. O sea, eso es muy preocupante porque no se levanta uno no se levanta para perder. Y es cierto, al final de cuentas no es posible que una persona, el costo de producción de algo sea tal número y que tenga que vender a menor precio porque si no, entonces también se le queda ahí. Como una vez salió un señor, creo que fue un diputado que dijo, bueno, es que si no venden, se les pone mal el producto. Ah, bueno, qué fácil, pero entonces véndalo casi regalado. O sea, no entendemos a veces. Dice, una de las cosas que más me preocupa a mí es, por ejemplo, en cuanto a los agricultores nacionales, es que donde yo vivo hay un montón de personas que producen verduras, sus cítricos, vamos a ver, por aquí me quedé esas verduras, sus cítricos, etcétera, pero estos mismos tienen una gran cantidad de personas trabajando en sus empresas y no les pagan seguro, los salarios son bajos, así que es algo que afecta también a las personas. Yo creo que don Bruno fue clarísimo en lo que dijo que no solamente es que afecta a la persona, el dueño, el que está haciendo la producción, es que hay que magnificarlo a cada una de las personas que le da trabajo. Cuando no tiene ese ingreso, pues obviamente tiene que acortar. Y yo creo, vamos, a pesar de que hay algunos que son, y voy a decir una palabra muy a lo tico, muy carebarritos, ¿verdad? Como patronos y quieren oír las cosas, también es que hay que entender que algunos productores deciden bajar en costos, por ejemplo, como el pago de seguro, etcétera, y personal para poder mantener su producción. Usted me corrige, ¿verdad, Bruno? Pues yo creo que por ahí es donde anda el asunto, que a veces no hay que tildar solamente que es que lo hacen por maldad, sino por una cuestión de necesidad. Incluso nos hemos enterado que hay productores que le dicen a sus empleados, miren, tenemos tal problema, hacemos esta medida, algo así como lo que pasó en la pandemia, que en lugar de despedirlos les bajaban el salario o les acomodaban horarios. Entonces yo creo que por ahí hay que tener un poquito de entendimiento para explicar eso. Excelente, dice, siempre se aprende mucho de las personas que más saben y con deseos de enseñar. Muchas gracias, don Francisco. Yami Vega Solano dice, Asociación de Desarrollo Integral de IPIS, presente. Le echa, don Yami, un saludo. Doña Miriam Gamboa también, un saludo allá en la Asociación de Desarrollo en Son Juan de Acosta. La Asociación de Desarrollo de San Gabriel también, ahí en Calle Blanco, dice saludos. Y bueno, por ahí no sé si Daniel tendrá algún otro comentario, porque por aquí yo no logré verlos. Entonces no sé si Daniel tiene algún otro comentario por ahí que se nos fue, porque les digo que, bueno, aquí está, ya me apareció doña Joana, dice doña Joana Hernández en la Asociación de Desarrollo de San Felipe Norte de Alajuelita, presente. Miriam Sí, Gamboa dice Asociación de Salud de San Cobo de Acosta y también, bueno, me preocupa mucho, bueno, ya eso lo leímos, lo de don Francisco Varias que ya estaba por ahí. Yo creo que agradecerles a cada una de las personas que están ahí en sintonía y aprovechando, sí, porque aquí tengo uno, Ron, dígame, don Daniel, Joana no es Jonathan, ahí el Jonathan, compañero de perdón, razón sí, de, sí. Jonathan Hernández, y Joana, más bien ahí las disculpas del caso a Jonathan, que Aquí, Bruno, son ahí medio, ¿verdad? Medios críticos, tómala, tómala bien. Un compa aquí
nada más voy a decir que de qué, pues para no ver por qué no quiso escribirlo, para no decir nada más. ¿Qué le mando un mensaje a Dice, usted? sí, me mandó aquí en el WhatsApp, Sí. dice, Juan Comodoro, Comodoro, buscando agua encontró petróleo, pero se murió de sed. No, no sé, esa frase ahí que me dice compa. Juan Comodoro, buscando agua encontró petróleo, pero se murió de sed. Dice, este chico no sabe que la agricultura costarricense se divide en agroexportación y producción nacional de soberanía alimentaria. Y me pucha, Bruno, me la pusieron feo. Bueno, yo creo que Bruno desde el inicio explicó eso, o sea, hay diferentes puntos de vista de eso, y sí, nosotros no estamos hablando de los exportadores y eso, yo creo que don Bruno se ha enfocado más en el tema de la producción nacional, pero bueno, don Bruno, ahí para que usted se extienda. Vamos, chico, dice, vamos a ver, chico. Un compa ya en qué, pues, ahí le estamos respondiendo, pendejo que no quiso hacer la pregunta. Yo la estoy Ah, haciendo. no, Así no mismo, la así hizo, no la hizo. mismo. Bueno, no me parece. Dale, Bruno. Sí, sí, yo lo mencioné desde un principio, que el país se ha enfocado en las últimas décadas a la agroexportación y que fundamentalmente ha sido el producto del banano y de la piña, lo mencioné. Entonces, no, pues claro que conozco la diferencia. Ahora, yo les digo una cosa, yo no soy enemigo del sector agroexportador, o sea, yo pienso que indudablemente es necesario para mantener una balanza de pago saludable y una moneda nacional estable, necesitamos un nivel de exportaciones que sea económicamente de impacto para el país. Los dólares que ingresan por concepto de la exportación del banano, de la piña, de las frutas tropicales, de las plantas ornamentales y de los otros productos que se exportan, además de los productos no agropecuarios como los dispositivos médicos, los chips y los servicios que el país exporta, son indispensables para que ingresen al país dólares que permiten equilibrar la balanza de pagos y mantener un tipo de cambio estable. Entonces sí, efectivamente, la agroexportación es una de las variantes significativas a la hora de determinar la política monetaria del país, pero sí, evidentemente el tratamiento que se le tiene que dar a la agricultura de producción de granos básicos, de productos tradicionales, de productos para el consumo interno, es muy diferente y tiene que ver precisamente con eso que mencionaban de la intermediación, ¿verdad? De cuáles son las estrategias que van a tener los aspirantes a políticos para lograr que la ganancia de la comercialización de productos agropecuarios se quede más en las manos del productor directo y no tanto en las manos de la intermediación. Pero una cosa es lo que hay que tener claro, todos los que nos están escuchando, nadie está obligado a morirse de hambre. Y ese es el principio filosófico que yo quisiera que les quede a todos claro de mi intervención en este programa. Nadie está obligado a morirse de hambre. Últimamente, con el tema de la discusión de la ruta del arroz, algunas personalidades de gobierno y algunos economistas de tendencia liberal han dicho que bueno, que entonces simplemente la gente se cambie de actividad, se salga del sector. ¿Cómo? ¿Con qué capital? ¿Con qué recursos tecnológicos? ¿Con qué conocimiento van a poder cambiarse de actividad? Bueno, si no lo pueden hacer, van a verse condenados a morirse de hambre. Y una persona que tiene hambre en su estómago, lamentablemente toma decisiones. Y si una decisión es caer en las redes, lamentablemente, de una organización criminal, entonces vamos a ver aumentadas las tasas de delincuencia violenta, de delitos contra la propiedad, porque va a haber una situación social muy complicada. Entonces, Se ahí imagina es si donde cada tenemos uno que de, calcular como país, claro, don Bruno, perdón, se ahí es imagina, cuando tenemos que calcular, perdón un ah, momentito, cuando tenemos que calcular como país y como sociedad cuál es el costo que queremos pagar. Es tan terrible pagar un costo en el supermercado un poquito más alto por pagar un producto de producción nacional o preferimos pagar un producto importado más bajo, pero como país pagar el costo desde el punto de vista de la inseguridad, desde el punto de vista del hacinamiento en las regiones urbanas marginales, bueno, ahí es donde tenemos que decir cuál es el costo social que queremos pagar. se imagina, quería decir eso, se imagina qué fácil sería si cada vez que un sector, alguien está incómodo, se pasara a otro, no sé,
Entonces el agricultor pasa a ser industrial, el de la industria se pasa, no, o sea, las personas que opinan eso, sinceramente, dejan mucho que desear. Entonces, eso es igual como que el que estudió tal profesión, yo estudié periodismo, pero no hay, en la carrera de periodismo no hay mucho mercado, entonces me paso a, no sé, a doctor, ¿verdad? El doctor es hasta ilógico, y la verdad es que yo, No, y sabe por que lo es menos a usted, lo don peor de Bruno, todo, sí, Luis, en eso perdón. sí lo apoyo, o sea, es que es ilógico. Esos Ah, políticos y esos economistas liberales que plantean, no, no, tranquilo, cámbiese de sector, ellos mismos no son empresarios. Sí, bueno, hay otros comentarios ahí Juegan de que son de... grandes, grandes proempresariales, pero no son empresarios. no, no son empresarios. Sí. Ahí está, me gustó Hay mucho un otros mensaje que usted comentarios ahí, menciona. hay otros comentarios ahí, Luis, de Miriam Gamboa allá en San Juan de la Costa. Saludo a doña Miriam. Tengo ahí un pendiente con doña Miriam. Dice Dice, Francisco ajá, Vargas. Y también me preocupa mucho escuchar a los señores productores que nos explicaban frente a la Asamblea Legislativa que a veces producir un saco de arroz cuesta 25.000 colones y lo tienen que vender a un precio más barato. O sea, eso es muy preocupante porque uno no se levanta para perder. sí, ese comentario ahora Miguel de los Ureña ministros dice de salud. saludos, Cut, haciendo presente, dice, no sé quién, Miguel Ureña. Jonathan Hernández, nuestro país necesita hacer reformas en su institucionalidad para bajar las cargas sociales y que esos costos asociados a la producción del agro bajen. Dice Miguel Ureña, los pobres, los pobres que exportamos contra servicios cuando podría representar hoy en porcentaje. Y el agropecuario está ayudando con exoneración artículo 5 de la ley 7293. Sigue en pocas manos las cooperativas como Dos Pinos con una fijación de acceso a colectividades. Bueno, ahí siguen con sus compañeros opinando. Tal vez, Bruno, podríamos explicar un poquito eh, qué es lo que está pidiendo con arroz ahora en la Asamblea Legislativa. Tal vez pudieras explicar un poquito ahí. ¿Verdad? Que siguen ahí todavía, Sí, no sé si todavía siguen ahí en tiendas de campaña. De parte nuestra, de parte de Conadeco, nos hemos hecho presentes, hemos dado toda la solidaridad, les hemos llevado alimentos en algún momento, pero importante si pudieras, digamos, explicar pucha, ya se nos fue la hora, así Nos, en queda, 30, nos quedan en 30 segundos, ¿qué es ese tres tema con minutitos arroz? para que don Bruno nos cuente eso y terminamos el Cierre. programa. ok, Y nos yo vamos a nada ver más voy a a, mencionar a dos Saprissa cosas. ganar hoy a Nicaragua. Perdón, a la Eso. selección es, perdón. Adelante, Bruno. Vamos a ver, nada más voy a mencionar dos cosas para cerrar. Sí, yo entiendo que las cargas sociales son altas, pero lamentablemente como país podemos desaparecer la caja y reducir a cero las cargas sociales y señores, aún así no vamos a tener la capacidad de competir en precios con China, con Vietnam, con Filipinas y con Indonesia, simplemente porque son países que tienen 60, 100, 120 millones de habitantes y cientos de miles, millones de hectáreas cultivables en donde jamás, por un tema de escalas de economías de producción, jamás vamos a poder competir con los países. O establecemos medidas para proteger la producción nacional o renunciamos como país a un sector agropecuario soberano y a una política de soberanía alimentaria. Yo no soy experto en el tema arrocero específicamente, entonces no puedo referirme de manera tan específica al proyecto de Fonarroz y a específicamente las demandas de la Corporación Nacional Arrocera. Obviamente me solidarizo con esa lucha, pero sí no podría mencionar específicamente el tema arrocero, y sí les recomendaría que busquen un experto en el tema, pero sí les digo, bueno, aún puede aprobarse Fonarroz, magnífico, pero más que eso, preocúpense por el Tratado de Comercio Transpacífico, porque con el Tratado de Comercio Transpacífico ahí no va a haber sostenimiento ni para los arroceros, ni para los frijoleros, ni para los cafetaleros, ni para los azucareros, ni para nadie, porque ahí viene en combo toda la producción nacional. Así que más bien yo les recomendaría a los señores de Conarroz, está bien, hagan su lucha sectorial, gremial del tema de Fonarroz y el tema arrocero, pero incorpórense de una vez a la lucha más amplia que tiene que dar el sector agropecuario en conjunto en contra de este gran acuerdo transpacífico, porque ahí, señores, no va a haber contemplación para nada. Perfecto, don Bruno, no, de verdad agradecerte que hayas sacado este rato para
para hablar de este rico tema y también quedan ahí algunas aristas un poquito dispersas que podríamos tocar en futuros programas. Y sin embargo, sí, bueno, ojalá que sirva de reflexión, como dice usted, ya nos dio los tips de cuál es la pregunta que hay que hacerle a un candidato, de cómo deben incorporarse a estas luchas, y me parece que de nosotros como comunalistas debemos también de alguna manera hacer réplicas para que esto suene más, para que la gente se dé cuenta de la realidad que estamos viviendo. Agradecerte de verdad y esperamos que acepte a futuro estar nuevamente con nosotros. Nosotros vamos Siempre, terminando, bueno, Eduardo. Daniel que está ahí ya, ya Daniel ya se fue a alistar, yo creo que ya se fue a poner la camiseta de la selección para ponerse cómodo y disfrutar del partido. Decirles que les agradecemos mucho por acompañarnos como todas las semanas. Ya hoy estamos a mitad de octubre, nos quedan un par de lunes más por estar compartiendo este mes y después ya vamos, como dicen, en bajadita, terminando el año. Agradecerle ahí a la gente de Radio Costa Rica, a Wendy Torres, que es el que hace posible esta transmisión, Luis Orozco, les dice buenas noches, que Dios me los bendiga y nos vemos de hoy en ocho con algún tema ahí bonito, interesante para todos los comunalistas.